Buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana. En el día de hoy, cumpliendo su función de definir el pensamiento ejemplar de nuestro libertador Simón Bolívar, queremos hacerle llegar una parte de nuestra historia sumamente interesante, que la va a dictar el muy ilustre historiador don Alberto Abello Moreno, y se llama El genio multifacético de Bolívar. Me parece que esta es una oportunidad extraordinaria para escuchar a uno de los mejores historiadores colombianos para que nos cuenten su punto de vista sobre estos temas tan importantes y definitivos para nuestra historia. El doctor Alberto Abello es un gran historiador, indudablemente, y un periodista de primera categoría. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento y expresidente de los Centros de Estudios Colombianos. Es director de varios medios de comunicación como El Nuevo Ciclo, Excelsior, Nacional, Porvenir Internacional de México y la Agenda de Noticias FCNA de Estados Unidos. Ha escrito varias obras muy importantes como son Colombia Irredenta, como Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe y la última maravillosa que fue Bolívar Contrarrevolucionario. Además ha hecho más de 200 ensayos. Es para la Sociedad Bolivariana de Colombia un orgullo muy grande y un gusto mucho mayor al tenerlo nuevamente en nuestros micrófonos para rendir un informe extraordinario que nos va a servir para multiplicar el conocimiento que debemos tener de nuestro libertador. Invitamos a don Alberto Abello a que tome la palabra. Señor presidente, qué placer volver a hablar con usted. Nosotros hablamos con frecuencia, pero verlo también, muy agradable, lo veo divinamente. Entonces, como nos habíamos comprometido, yo le manifesté que esta va a ser una charla de historia interpretativa, un conversatorio más que todo, en donde se interpretan hechos que son de todos conocidos, y al interpretarlos los traemos al hoy, los traemos al presente. Entonces, este sería un trabajo para hacerlo normalmente por escrito, para hacerlo con mucha meticulosidad, hacerlo con mucho método y cuidado, pero debido a esta pandemia y que estamos haciendo estas conversaciones, hemos resuelto que se puede hacer de una manera cálida con los miembros de la Sociedad Bolivariana y los amigos que nos están oyendo. Entonces yo les pido también que tengan mucha paciencia con lo que yo vaya a decir, porque la historia es muy rigurosa, uno no se puede equivocar ni en una coma, ni en un punto, en nada, pero cuando uno está hablando así de esta manera, es posible que de repente haya falencias. Pero lo primero que quiero decir es que Bolívar, el libertador Simón Bolívar, tiene hoy una gran actualidad. Una actualidad mayor que nunca. ¿Por qué? Porque muchos de los hechos que él plantea, muchas de las tesis que él plantea, tanto el derecho constitucional en sus convocatorias políticas, en sus proclamas, tienen absoluta vigencia en este momento. Si uno mira, por ejemplo, la vida de Bolívar, se da cuenta que inicialmente él era un hombre ajeno a todo lo que estaba ocurriendo en el mundo que lo rodeaba, pero era un gran observador, le estaba procesando todo lo que pasaba en torno a él, es decir, cuando él va a París la primera vez, cuando va a Madrid, cuando está en México, obviamente no estaba en plan de político, no era político en ese momento, no era militar tampoco, aunque tenía un grado de teniente del rey de España, porque eso es importante observar por qué él era militar, por qué él estaba en una milicia en Venezuela, por qué Sucre era ingeniero militar, porque estamos en la Capitanía General de Venezuela. ¿Y qué ocurre en la Capitanía General de Venezuela? Que es uno de los sitios, ahí al lado de Guyana, de los sitios donde el famoso dorado que todos deseaban, se suponía que estaba ahí.
porque precisamente un personaje que arranca de Bogotá, que es Antonio de Berrío, casado con una sobrina de Jiménez de Quesada, había en el testamento de Quesada, para que ella y él pudieran recibir la herencia de su tío, político y tío de ella de sangre, tenía que ir el que se casara con ella a buscar el dorado. 2 veces había salido Jiménez de Quesada desde Bogotá, preparando con mucha antelación las expediciones, llevando mulas, caballos, gentes que lo acompañaran, y 2 veces había fracasado. Entonces Berrío, que era un noble vasco, español, que había estado en muchas guerras de España, porque en aquella época España era una potencia, tenía guerras por todas partes, y había unas guerras religiosas también en las que participaba España como defensora de Roma y de la Iglesia Católica. Berrío le toca ir a buscar el dorado. Y esto es uno de los episodios más importantes y más dramáticos de la historia de América. Y ahí es donde uno ve cómo está ligado Venezuela, Colombia, Trinidad, todo eso era lo mismo. Entonces él atraviesa el Dorado, pero en el camino de uno de estos ríos del llano había un sacerdote que era el que sabía leer y escribir, y se lo comen las pirañas. Pierde todos los caballos, tiene que matar a unos que quedaron heridos, prácticamente quema las naves porque no podía seguir con esas naves, y va siguiendo por el llano hasta atravesar el Orinoco, atravesar una parte de Venezuela, y llega a lo que hoy es Trinidad y funda la capital de Trinidad. Después de todas estas hazañas que él hace a una edad avanzada para la época, es puesto preso por Sir Walter Raleigh, allá en Trinidad, lo que hoy es Trinidad. Es puesto preso y Raleigh se da cuenta que es un personaje que sabe mucho, que sabe el secreto del dorado, entonces trata de sacarle cosas y tal, pero no suelta prenda. Hasta que le da unos whiskycitos, y ya con whisky la cosa más amena, principia a contarle cómo había sido esto del dorado, qué era lo que había ahí, los indígenas, el oro, las minas, la riqueza que había ahí. Y detrás de una cortina, Sir Walter Raleigh tiene una persona que estaba copiando, como no había en aquella época estas ventajas de hoy de la tecnología, estaba copiando a mano lo que el otro decía. Y ya después, cuando tienen suficiente historia, Sir Walter Raleigh se va para Londres. Y en Londres publica el famoso libro El Dorado, que es uno de los primeros bestsellers que hubo en el mundo, en donde realmente le roba la historia a Berrío, a este hombre extraordinario que había hecho tanto por expandir este territorio hacia allá, hacia la zona de Trinidad, le roba la historia, se convierte en un bestseller. Y eso qué significado va a tener, un significado muy importante para Venezuela y para nosotros indirectamente también, estábamos muy cerca de ahí. En esa época, obviamente, el puerto más cercano que tiene Bogotá no es ni Cartagena, ni Santa Marta, ni Buenaventura, es por el Orinoco. Entonces van a llegar holandeses, van a llegar franceses, van a ir los ingleses, todos quieren ir al Dorado. Entonces es la leyenda esa famosa del Dorado que se eleva por todas partes y que va a tener una implicación muy grande en Venezuela. Venezuela se van a crear milicias para defender la capitanía. Y como la familia de Bolívar lleva prácticamente 6 generaciones en Venezuela, pues ellos van a tener varios de sus antepasados que van a figurar en esas milicias. Si esa historia la hubieran conocido mejor los gobernantes en ese momento del Imperio Español, se habrían dado cuenta que lo que había hecho que el imperio subsistiera en América era precisamente que en algunas partes, en algunas regiones, los defensores del imperio, los defensores de todo esto que había aquí, eran los criollos, los hijos de españoles, los descendientes de los mismos españoles, eran los que defendían de los ataques de los piratas, todas estas cuestiones, lo que pasó en Cartagena con Blas de Lezo, donde también los cartageneros criollos fueron los grandes defensores, los que ofrendaron su vida en muchos casos por defender el imperio. Pero es un imperio tan grande, que eso era lo que observaba Bolívar precisamente desde Guyana, porque Bolívar estuvo refugiado allá en Guyana. Un imperio tan grande no se podía ni tomar ni defender exclusivamente con tropas extranjeras. Esto de aquí a Buenos Aires, ¿no?, a Tierra de Fuego, ¿no?, y en aquella época hasta cerca del Mississippi, porque hasta allá llegaba a México, era muy complicado sin la ayuda de los criollos. Entonces, las políticas acertadas o desacertadas que
va a tener la metrópoli en materia de esa concepción de lo que es el mundo hispánico en esta región, van a influir mucho también posteriormente en la actitud de Bolívar frente a la ingreso de Napoleón a España, de la toma de Napoleón de España y a buscar la libertad. Entre otras cosas, porque Bolívar es un hombre obviamente admirable, un hombre genial en muchos aspectos. La genialidad no se da en todos los aspectos, la genialidad es un ideal, pero en muchos aspectos es un hombre genial. Y él necesitaba de pronto que pasaran hechos excepcionales en el mundo para poder dar a conocer esa genialidad. Recordemos que, por ejemplo, cuando él habla con Humboldt, algunos lo conocen como el redescubridor de América, porque entre otras cosas, algunos textos, algunos dibujos que él encuentra, él decide que deben de leerse como los textos árabes de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como en el castellano. Entonces consideraba que algunos de los que habían tratado de traducir estas cosas las habían traducido mal. Pero hace observaciones interesantísimas, por ejemplo, sobre elementos que Bolívar va a tener que tratar, elementos humanos que Bolívar va a tener que tratar después, como es el caso, por ejemplo, de los llaneros. Él dice que los llaneros habría sido el equivalente a los hombres de Atila, que azotaron toda Europa porque tenían todas las condiciones de montar a caballo, manejar las armas, de destreza, de habilidad, de capacidad de sacrificio, de capacidad de lucha, ¿no? Y eso no lo había visto casi nadie. Es decir, los llaneros se van a dar a conocer con Bolívar, pero en la historia, pero antes habían estado muy ausentes del papel histórico, precisamente por la lejanía que estaban de todos los centros urbanos. Entonces Bolívar pertenece a esa casta, indudablemente en aquella época era una casta aristocrática, a la cual podía entrar a las filas militares en esta región, e incluso para poder viajar a España tenía que pedirle permiso al rey de España, a sus superiores para ir. Sucre también, Sucre era militar de carrera, y entraron las milicias y su tarea era defender esas zonas, y otro antepasado él había hecho un fuerte por cuenta propia en una zona de Venezuela para defender el país. Entonces, el Imperio Español, aunque los americanos no gobernaban plenamente, porque era obviamente una colonia, aunque en algunos aspectos se consideraba que era lo mismo que cualquier región de España, que tenía derecho a tener sus autoridades en ciertas cosas, lo cual, por ejemplo, en la Capitanía General de Venezuela, si el capitán general enfermaba o el capitán general moría, el cabildo podía elegir un capitán, el cabildo de Caracas podía elegir un capitán, que Venezuela estaba dividida entre el sector de Cumaná y el sector de Caracas. Entonces, esa era una situación parecida a la de Canadá en un momento dado dentro del Imperio Británico. Entonces no era que tampoco todo el mundo estuviese encadenado y que todo el mundo estuviera agobiado por una tiranía, ni mucho menos, no. Había muchos avances, sobre todo en los cabildos, la gente prestante podía colaborar allí en mucho, allí se aprobaban todas las normas sobre la ciudad, desde luego teniendo en cuenta algo también que es maravilloso, que las ciudades que se hacen en América a raíz de la aparición de los exploradores españoles en esta región son ciudades planificadas por las normas de Burgos, que determinan que haya calles, que haya carreras, que haya plaza, que haya una serie de cosas, que se hagan universidades, que se hagan colegios, que haya una finca donde puedan abastecer a esos colegios, a esas universidades, donde por ejemplo podían becarse, que se dieran a todos los alumnos, porque las universidades eran productivas, no vivían del estudiante que daba la pensión, sino que tenían su propio negocio, que en ese caso era el de las fincas de ganado y cosas de estas, y eso les permitía estar planificadas para subsistir por mucho más tiempo y tener un poderío económico. Pues todo esto lo sabía Bolívar de memoria. Lo conocía porque era una personalidad demasiado inquieta, y su conocimiento de América, vamos a notar cada vez más, era realmente impresionante, de las costumbres, de la manera de ser de los americanos. Es decir, él va a conocer de punta a punta este continente, y eso va a enriquecer su mente de una manera asombrosa. Pero, digamos, hay un punto bastante importante en la vida de él, que es cuando estuvo donde el Marqués de Ustaris, que era pariente lejano de él,
allá en Madrid, que tenía una de las mejores bibliotecas, y parece que allí estudió pues de una manera inmensa toda clase de documentos, toda clase de la historia de Francia, la historia de Roma, la historia de Grecia, los filósofos, es decir, tuvo una intensidad de lecturas, algo realmente impresionante, y que se ha estado tratando de investigar exactamente cuáles fueron los libros que leyó, pero en aquella época que los nobles testaban y ponían la lista de los libros, porque los libros eran muy escasos, era un lujo, no se ha encontrado el testamento en ese campo del Marqués de Ustares, su pariente, pero es una época muy rica en hechos en la vida de Bolívar que lo van a marcar, como su amistad con Mayo, que vivió de su tío Palacios, y Mayo pues tenía el corazón de la reina, tenía los favores de la reina María Luisa en España, entonces esto le da un acceso a Bolívar a una serie de intimidades y cosas que otros no lo tuvieron, y aunque él era muy discreto en cuanto a lo que pasaba ahí, eso enriqueció mucho su mente y conoció por dentro, digamos, el régimen que había en ese momento. Bolívar, sabemos que como propietario de fincas, de minas, todas esas cosas, ya cuando con Simón Rodríguez recorre de Europa, Italia, Francia, todos esos lugares, llega un momento en que le dice Rodríguez que usted está rico, usted es millonario, ¿no? No se preocupe tanto por las cosas, porque Bolívar no sabía cuánto era lo que iba a heredar ni nada de esas cosas, aunque ya había heredado de niño de su padrino, un sacerdote que le había dejado unas fincas, le había dejado una serie de cosas. Entonces Bolívar se gasta, según una carta de la época, en solo Francia 300.000 francos, ¿no? En diversiones, en conocer, en explorar, en ir allá, en ir al Palacio Royal, ¿no? Ver a las muchachas bailando, todas estas cosas, y se acuerda de ellas de por vida. Es decir, él cuando estaba con los soldados de la Legión Británica podía perfectamente hablar de la monita, de la rubia, de la francesa, de la italiana, de la no sé qué, y se reía mucho con sus compañeros de la Legión Británica contándoles los detalles de estas amistades que le había hecho allá. Y fuera de eso, conoce personalidades muy importantes, muy interesantes, y hay un cierto choque cultural porque Bolívar prácticamente ya es un romántico, y el clasicismo de la época de atrás, de que venían algunos, que todo estaba organizado, todo era frío, todo era metodizado, va a chocar un poco con él. Fuera de eso, Bolívar, como lo hemos visto ya en sus mensajes importantes a sus tenientes, a sus coroneles, a su Estado Mayor, siempre les invocaba que tenían que mirar profundamente los hechos de la antigüedad. Uno de los libros predilectos de él había sido Plutarco, las vidas paralelas de Plutarco. Y Bolívar tenía una característica que tienen a veces ciertos hombres superiores, que es que lo que le interesaba no lo olvidaba nunca. Es decir, él se interesaba muy bien en Plutarco, en César, en Alejandro, en todos estos personajes, en Cicerón, que han conmovido la historia, y los analizaba y los autocriticaba también, y eso enriquecía su vida interior. Entonces Bolívar tenía como una especie de diálogo con los personajes de la historia, y en alguna manera una cierta rivalidad con los personajes de la historia, que esto es algo muy extraño. Entonces él tenía muchos entes extranjeros que lo conocieron, diplomáticos los que no conocieron, que lo trataron. Él tenía una capacidad de sencillez y de distancia enorme con las gentes que lo rodeaban, y también tenía el don de la palabra y la interpretación de los hechos, que es un don muy especial. Entonces, por eso cuando uno lee, por ejemplo, el manifiesto de Cartagena, donde dice que tuvimos filósofos por soldados, sofistas por legisladores, cuando él plantea todos estos equívocos de nosotros que buscamos en otras partes los códigos para gobernarnos, criticaba todo eso, decía, no señores, nosotros tenemos que ir a los problemas nuestros, a las soluciones nuestras, tenemos que pensar, lo mismo dice en Angostura. Entonces es mismo que al mismo tiempo que todo su poder emana de su caudillismo militar, la sustentación del mismo emana de su mensaje político y su capacidad creativa en lo constitucional. Entonces Bolívar, a diferencia de otros grandes caudillos, es también un constitucionalista. Él se ocupa del derecho público, del derecho totalmente encaminado hacia la política,
y para buscar las normas para mejor gobernar a estas naciones. Es decir, él busca que haya un sentido práctico de gobierno y que en estas naciones se le consiga dar el mayor número de felicidad posible a sus pobladores. Y se plantea problemas que son extraordinarios. Por ejemplo, la guerra a muerte, que fue, digamos, uno de los hechos. Él tuvo que contestar a la guerra a muerte que le estaban haciendo con una guerra a muerte ya declarada formalmente, pero ya en Venezuela la guerra a muerte era un hecho evidente, total. Entonces, ¿qué ocurría? Bolívar piensa que al contestar con la guerra a muerte a los fusilamientos de sus compañeros, de sus amigos, de sus parientes, a las persecuciones y todas estas cosas, va a lograr derrotar la tendencia de el pueblo venezolano a apoyar a la monarquía, apoyar al rey, apoyar a España. Resulta que esto todo va a ocurrir en la Primera República de Venezuela. Entonces es al revés. En la medida que la guerra a muerte se aplica, en la medida que piensan a fusilar indiscriminadamente personajes ligados a España, ligados al gobierno en ese momento, el pueblo, al contrario, se va pasando poco a poco al bando adverso a Bolívar. Entonces, cuando Coro una pequeña población como Coro, una población colonial donde había un reducto realista muy fuerte, decide enfrentarse a Caracas, pues a muchos les da risa porque Caracas era mucho más importante. Caracas era en aquella época, digamos, unas 18.000 personas, en un censo que hay, tenía 18.600 personas. Claro que recordemos que Venezuela pierde más de la tercera parte de su población, ¿no? De hombres en esa guerra, de muchas mujeres, tal. Y recordemos también una carta famosa de Bolívar a uno de sus tíos, en que le dice: de esta Caracas que conocimos no queda nada. Nuestros amigos, nuestros parientes, todos están muertos, están mutilados, están arruinados. Esto es el horror. Es decir, esto es como un infierno, le dice a su tío. Porque Venezuela dio todo y perdió todo y sacrificó todo por la libertad, no solo de la capitanía, sino la libertad de todo el continente. Entonces, eso debemos recordarlo, porque Caracas era una de las ciudades donde nace Bolívar, la ciudad más importante de América, que en aquella época las damas tocaban pianos, se hacía teatro, ¿no? La universidad en donde estudia, por ejemplo, Miranda, la Universidad de Caracas, donde estudia Miranda, Miranda aprende griego ahí, aprende latín, Miranda aprende las bases del derecho, una serie de cosas. Entonces, era una universidad importante, ¿no? Ciertamente se destacaba más por la formación militar de sus hombres, pero había una cultura, y no es casual que se produzca un Francisco Miranda, que últimamente lo rescata Aular Pietri, lo rescatan otros escritores venezolanos, pero que, por ejemplo, si ustedes repasan las biografías de Bolívar, hay un análisis muy bueno sobre lo que era la América en ese momento de Bolívar, y ahí está Mancini, que nos cuenta que Miranda, todos los idiomas que dominaba, la capacidad, la inteligencia, la biblioteca, todo eso, que va a ser corroborado por estudios posteriores, pero que en su momento mucha gente no alcanzó a asimilar esa importancia, esa trascendencia de Miranda como hombre cultísimo, formado en Caracas, como era don Andrés Bello, formado en Caracas, como era Bolívar, formado en Caracas, y como era otra serie de personajes importantísimos. Y en el campo del derecho, por ejemplo, un Lara Peña que va a tener ese encontronazo con Santander cuando preside la Corte Suprema de la Gran Colombia en Bogotá, y el vicepresidente Santander ha decidido escarmentar con algún soldado, un oficial venezolano que aparentemente le dicen que ha cometido un crimen que no se sabe si lo ha cometido o no, y obviamente el presidente de la Corte rechaza la actitud de Santander y termina renunciando a la Corte, y finalmente lo acusan de que haya hecho unos cambios de dinero de una manera tortuosa, lo cual parece que no era cierto tampoco, pero este señor se va a ir para España, se va a ir para Venezuela, y se va a convertir en uno de los personajes que más va a influir en Páez, ¿no? En Páez, para que Páez rompa con la Gran Colombia. Además, este señor con las casas, con su LED,
y con otros dos más, es el que le pasa un informe a Bolívar en un momento dado de que Miranda se va a ir con un tesoro del país. Entonces, Bolívar cree de momento eso, después de que ya lo vimos en otra conferencia, le ha mandado una carta en que le pedía a Miranda que lo sancionara como fuera, cualquier pena era por la pérdida de Puerto Cabello, ¿no? Antes del cargo de la pérdida de Puerto Cabello, él había sido decán porque no le había querido dar un mando a Miranda, había sido decán de su tío político, el Marqués de Toro, ¿no? Entonces, apenas ahí inician, en esa serie de derrotas, de cosas, es que se inicia la carrera militar de Bolívar. Pero Bolívar, muchos se preguntan, ¿por qué en los momentos que declara independencia, una serie de cosas, cuando estaba en Venezuela, porque en otros hechos estuvo fuera, no intervino? Porque él era muy amigo del capitán general de Venezuela, posición social por sus cosas, y prefirió estar un poco retirado en su finca. Pero sí vale la pena que nos tengamos un minutico, unos minutos, en esa relación con Miranda. Ya sabemos quién era Bolívar, pero quién era Miranda. Miranda realmente quién era cuando él va a Londres y lo conoce allá en Londres. Miranda había sido un personaje, pues, de todo punto de vista brillante, con una carrera extraordinaria. Había ingresado al ejército español, se había destacado en muchas empresas con los militares españoles, había estado a los órdenes de Cajigal allá en Cuba, había participado nada menos que en la liberación de los Estados Unidos, de las colonias, las 13 colonias, había sido invitado por el rey de Prusia, nada menos, y obviamente, lo comentamos aquí en otra oportunidad también, había conocido a los personajes más importantes de la Revolución Francesa. Inclusive él, en uno de sus escritos, comenta que cuando Napoleón no era importante, él lo invita una vez al castillo donde vivía, que era el castillo Mirabeau, que tenía fondos suficientes para eso, lo dice ahí en ese mismo texto, obviamente Napoleón no le gustó mucho esa holgura con que vivía en ese momento Miranda, porque él estaba pasando penurias, ¿no? Entonces decía que Miranda, más que todo, era un demagogo, lo califica de demagogo. Y tuvo una relación ambivalente, diferente. Ya después Napoleón se crece, es el emperador, ya es otra cosa y lo ve de otra manera. Y obviamente lo tuvieron preso en uno de sus viajes que hacía a Francia, lo tuvo preso Fouché, que era el famoso jefe de la policía. Pero Miranda ha estado en todas partes, ha estado en Grecia, ha estado en Rusia, ha estado en todos lados. En Inglaterra, pues es amigo de los personajes más importantes. Y esa cultura inmensa, esa sabiduría, ese hombre que tocaba la flauta, que tenía una vida interior extraordinaria, y era un apasionado también de las mujeres, mucho más que Bolívar. Tuvo muchas más en su cuenta, pues en su lista de amoríos. Entonces, ese es el Miranda que va a conocer Bolívar. Pero es un Miranda que se denomina el precursor, no solamente porque él haya procurado que en Venezuela haya independencia, sino él interviene en casi todas las regiones de nuestra América y sobre todo influye muchísimo en lo que es hoy Argentina, las Provincias Unidas se llamaron después, y él va a influir en los personajes más importantes de Buenos Aires y los va a iniciar en su famosa logia Lautaro, donde también va a iniciar a Bolívar. Entonces, cuando Bolívar es nombrado por la junta que defiende los derechos de Fernando VII, que se crean juntas a la manera de España de Fernando VII para ir a Inglaterra a pedir ayuda, a pedir colaboración, tengamos en cuenta, es un aristócrata, es un hombre que se está principiando a meter en política, tiene intereses en que se abra el comercio internacional a Venezuela, considera que la economía autárquica, como lo mismo que Miranda, sin en ese momento haber establecido relación todavía, a conocerse, no puede ser autárquica, hay que tener un comercio libre. Y entonces, él ya, como la mayoría de la clase dirigente venezolana, en eso coincide, son partidarios de una república, ¿no?
porque en Argentina muchas personas creían que llevar un príncipe, una corona real de otra parte, ¿no? En Perú había otros que pensaban, bueno, independientes, pero dentro de un sistema monárquico, algo así, ¿no? Pero no, Bolívar ya estaba con la idea de la república. Llega allá y se hospeda en un hotel eh, de los mejores de Londres, por supuesto, y alquila unas carrozas con las que con López Méndez y con otros de los que van con él, y con, no sé si a ellos lo llevarían, yo era el secretario de la convención, ¿no? Entonces ellos se pasean por Londres y el sobrino del rey va a verlo, es decir, una serie de personajes de la más alta importancia de la aristocracia de Londres lo ven y les dan una gran recepción de repente, considerados como los embajadores de Sudamérica, es decir, no de Venezuela, sino de Sudamérica, ¿no? Y también hay mucho interés porque los grandes comerciantes de Londres, Londres es un imperio y el imperio tiene que ver mucho con el comercio, mucho con la industria, estaba surgiendo ya la industria inglesa, les interesa qué negocios se pueden hacer con Venezuela, pero ellos saben la riqueza de Venezuela. Entonces Bolívar es recibido por lo alto y obviamente cuando se entrevista con el canciller, eh, tiene que presentar sus credenciales y, y decirle cuál es su misión. Es un formalismo en toda diplomacia, en todo embajador. Él lo hace y se equivoca y entrega las instrucciones que tenía en vez de las credenciales. Entonces tiene una discusión con el canciller en el sentido de que pero mire, pues las instrucciones son estas. Es decir, usted viene a pedir ayuda para que nosotros respaldemos la Junta de Defensa del Rey de España, porque nosotros somos aliados de España. Nosotros somos aliados. Recordemos que se va a constituir la Santa Alianza y todas esas cosas también en ese sentido. Y los hombres de San Luis son los que restablecen la corona de España también. Entonces, Bolívar le explica así, pero hay estas circunstancias, nosotros queremos una ayuda de ustedes porque pensamos también que como están las cosas en el mundo ya España no puede continuar manejando el continente, manejando el imperio y nosotros queremos independencia y queremos comerciar con ustedes, queremos darles grandes ventajas y queremos que los colaboren en ese sentido. Bueno, Inglaterra tenía en ese momento pues la clavada en el cuerpo esa espina de que España había ayudado a la independencia de los Estados Unidos, pero eso precisamente Miranda había estado luchando por la independencia de Estados Unidos como soldado español, a cargo del general Galvez, que fue un general extraordinario, un hombre maravilloso español que se tomó todos los fuertes en el Mississippi y hizo una serie de hazañas militares de las cuales aprendió mucho Miranda. Entonces, hay dos interpretaciones, una que se equivocó Bolívar y le entregó las credenciales al revés, con las instrucciones, y la otra que lo hizo adrede para que este señor entendiera que Bolívar iba más allá de lo que planteaba la Junta de Caracas. Es un Bolívar muy joven, es un Bolívar realmente que arranca en una misión diplomática con la potencia más importante del planeta en ese momento, ¿no? Inglaterra en ese momento se iba jugando un papel trascendental en el mundo, ¿no? Ya sabemos cómo después de perder las 13 colonias de Inglaterra, de Estados Unidos, de América, las 13 colonias famosas donde se crea Estados Unidos de América, ellos van a reorganizar sus ejércitos y van a echar los ojos hacia Oriente, hacia Asia, y se van a apoderar de la India, una región tan grande. Y después van a poner a la China a bailar al compás que ellos retrasan, ¿no? Entonces Inglaterra pues sigue siendo una potencia, pero además una potencia que como no tuvieron guerra a muerte entre ellos, como la cosa fue distinta de lo que fue acá, al otro día de la independencia de Estados Unidos ya estaban comerciando otra vez con Estados Unidos. No olvidemos que la independencia de Estados Unidos se da por cuenta de un impuesto al té, que los colonos dicen, bueno, si nos ponen ese impuesto al té, nosotros no le jalamos, a menos que nos dé una representación en el Parlamento. Entonces, decir esas cosas tan importantes que podamos decidir también cosas a favor de nosotros.
Pero Londres, la City resuelve que no, porque son muchos los estadounidenses que están haciendo allá y que de repente van a ser más que los ingleses y no se conviene darles el voto a todos. Entonces ahí viene la lucha de independencia por el P. Entonces la lucha nuestra es diferente, ¿no? Y no olvidemos tampoco que la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias, fue anterior a la Revolución Francesa y que fue una independencia dirigida, orientada por conservadores, es decir, gente temperamentalmente conservadora, ideológicamente conservadora, en términos claros de libertad, de democracia, que van a jugar un papel importante. Entonces nosotros vamos a tener en América dos modelos de independencia. Uno, el modelo de Estados Unidos, de las 13 colonias, y otro, el modelo de Brasil, que también es un modelo conservador. Es decir, allá se crea un imperio, como ustedes saben, los Braganza, todas estas cosas van a parar allá, huyendo precisamente Napoleón. Y aquí va a ser diferente. Aquí se va a luchar precisamente contra las tropas que habían hecho la libertad de España. Es decir, Morillo se había destacado, al Morillo, y después lo nombrar conde de Cartagena, se había destacado precisamente luchando contra las tropas de Napoleón por la libertad de España y luchando al lado de los ingleses. Entonces, estos hechos son bastante interesantes y bastante importantes para interpretar la forma en que Bolívar va a actuar frente a estos hechos. Por ejemplo, él va a tratar de mantener la amistad con Estados Unidos. Un hermano de él, su hermano mayor, va a ir a los Estados Unidos a comprar armas para la revuelta en Venezuela. Y en Estados Unidos lo convencen de que no, que ya no va a haber revuelta, que más bien compre maquinaria y compre maquinaria agrícola, todas las cosas, en vez de comprar las armas. Y por desgracia, cuando regresaban un barco a Venezuela, el barco se hunden las máquinas agrícolas que llevaba, lo habían engañado, y muere el hermano de Bolívar, hermano mayor. Entonces, Bolívar persiste en esa amistad con Estados Unidos. Algunos pintan como un antinorteamericano sistemático, y eso es relativo, ¿no? Él lo que pasa es que tiene una capacidad de juzgar con mucha independencia los hechos, pero él admiraba mucho a Washington, tenía una medalla de Washington que siempre la llevaba consigo, y entendía muy bien la Revolución norteamericana. Lo que ocurre es que en su planteamiento político, cuando en Venezuela se instaura el federalismo, él se opone al federalismo porque considera que tiende a la disgregación, que tiende a la perturbación general y que es totalmente contrario a nuestra geografía, contrario a nuestras costumbres y a la manera de ser de los hispanos. Entonces, por eso él va a ser quizás el más fogoso combatiente contra el federalismo, que es lo que se había inspirado precisamente en Estados Unidos. Entonces, claro, se dan paradojas, con Bolívar se dan muchas paradojas, y una de las grandes paradojas que después de su manifiesto de Cartagena, Camilo Torres, un hombre extraordinario, aunque muchos han olvidado, pero que era de una gran cultura, cuando iban a mandar algún diputado para Cádiz, se hicieron en varias regiones de Colombia, se hicieron votaciones y él aparecía en las ternas, en todas las ternas, pero el que iba era por suerte, por azar. Y apareció en varias ternas, pero por azar no salió como diputado de las Cortes de Cádiz. Si Camilo Torres hubiera salido a esas Cortes, quizás con su voz, con su inteligencia, con su personalidad, con su capacidad de convocatoria, hubiera jugado un papel enorme allá. Pero de todas maneras pasa la historia Camilo Torres no solo como el hombre que paradójicamente defendía las Provincias Unidas frente al centralismo de Bogotá, sino también como el hombre que entendió a Bolívar. Ese manifiesto de Cartagena, en donde Bolívar defiende el centralismo, defiende la autoridad, dice que no podemos tener filósofos por soldados, esta cantidad de cosas que hay que poner en orden, que hay que ejercer la autoridad, que qué es eso de que nadie tenga la culpa. Él parece que estuviera haciendo el retrato de la Colombia del siglo XXI y del siglo XX, donde los códigos, todo es manejable, todo es cambiable, todo es canjeable, la autoridad es risible, es decir, me parece que todo esto lo estuviera viendo. No, él dice que la autoridad tiene que ser implacable, que el orden tiene que ser implacable, que hay que defenderlo con todo, ¿no? Entonces, cuando se entrevista con Camilo Torres, que había visto sus mensajes, sus cosas, Camilo Torres se emociona muchísimo
Dicen que los hombres superiores se entienden entre ellos porque pueden entenderse, que no tiene esa superioridad intelectual o esa actitud ante la vida, probablemente no entiende al otro superior. Entonces Camilo Torres, que era un hombre de todo punto extraordinario, cumplió un papel hasta ahí en la historia, pero le va a dar la mano a Bolívar, porque a Bolívar en Cartagena algunas personas lo habían querido mucho y en Monpós muchísimo, pero de todas maneras le habían dado un cargo bastante modesto a las órdenes de la Batut, que era un teniente de Miranda, que no lo quería para nada, y lo había puesto ahí en Barrancas, donde había unos bohíos, a cuidar unas casas, y por ahí no pasaba la historia, no pasaba nadie, no pasaba absolutamente nada, como para que se le recalentara la cabeza con el sol y se olvidara quizás de sus sueños de libertad y hacer un papel en la historia. Entonces, Camilo Torres le da la oportunidad. Le dice, mire, si usted se toma Bogotá, usted es el comandante de las tropas. Y yo le ayudo a usted a que libere a Venezuela, porque Bolívar en su manifiesto dice, habla precisamente de Coro que hemos estado hablando, habla de Caracas, habla de cómo Coro derrotó a Caracas siendo esa población tan pequeña. Entonces él le dice que Coro y Caracas es lo que es la Nueva Granada y Venezuela, y que si la Nueva Granada lo apoya, él puede perfectamente liberar a Venezuela y liberar a Venezuela, liberar a la Nueva Granada. Entonces, este hombre tan joven impresiona mucho a Camilo Torres. Le dice, bueno, yo tengo un problema, es Bogotá, Santa Fe, Bogotá, la capital del virreinato. Está con un gobierno que me es hostil. Necesitamos controlar eso. Usted se le mide a ir con las tropas mías y enfrentarse a Santa Fe, Bogotá, capturar esa ciudad tan importante para nosotros. Y le dice que sí. Ustedes saben que para conquistar una ciudad, sobre todo aquí hay varios militares, saben profundamente estrategia y todo eso, se necesitan de 4 a 5, a veces hasta más hombres que los que se necesitan para defenderla, porque la ventaja la tiene el que está a la defensiva, ¿no? Y Bolívar va con una artillería precaria. La artillería que llevaba Bolívar no era suficiente como para obligar a simples cañonazos a Bogotá, una artillería precaria, ¿no? Y un poco casera, ¿no? Entonces Bolívar se va a llegar a Bogotá. Y hay un famoso diario de Caballero, que era un sastre que vive ahí. Entonces cuentan cómo cuando se oye ese nombre Bolívar creían que era un jacobino, creían que era un personaje muy peligroso y todas esas cosas. Pero Bolívar logra entrar a Bogotá combatiendo, se combate en las esquinas, se combate en todas partes y se rinde Bogotá a la presión militar de Bolívar, que inmediatamente con gran generosidad le perdona la vida a una serie de personajes de la ciudad, al dictador Álvarez, a todos, que era el tío de Nariño que estaba a cargo de la ciudad, y con eso se gana gran parte de las gentes, pero siempre quedan algunos un recuerdo de que él se había llegado a Bogotá y se le ha tomado a base de disparos y a base de cañonazos. Pero ese era Bolívar. Bolívar cumplía las misiones a cabalidad. Bolívar no daba cuartel cuando no había que dar cuartel. Era un hombre que cumplía su palabra también. Dicen que los hombres geniales, que los hombres de inteligencia superior, tienden a tener un respeto por sí mismos tan grande, por su condición humana, por su dignidad personal, que no faltan a su palabra. Es decir, Bolívar tenía eso. Bolívar no olvidaba nunca cuando tenía un compromiso de palabra con alguien, o por escrito menos, y nunca va a olvidar el compromiso con las palabras del mismo, con los discursos que él le da a sus gentes, porque a él le va a tocar ser ideólogo en gran parte de la libertad de América, le va a tocar ser el propagandista de todas estas ideas de libertad, de justicia que estaban muy en el invernadero y muy apenas empezando a florecer en América. Y le va a tocar también ser el hombre que va a promover la organización del Estado, el nuevo Estado, y él va a procurar siempre que sea un Estado donde prevalezca la autoridad, y va a entender también, y lo dice ahí en ese manifiesto y en otros documentos, que no toda la población americana estaba preparada para la libertad,
que la libertad también embriaga al que no está preparado, entonces había que prepararlos. ¿Y cómo los va a preparar Bolívar? Esa es una buena pregunta, ¿cómo los va a preparar? Bueno, Bolívar, como es un hombre práctico, esencialmente práctico, es decir, él tiene una capacidad de inspiración poética hasta en sus más insignificantes cartas a las damas que corteja o a las damas que aprecia o a los amigos o cualquier cosa, pero también tiene un polo a tierra permanentemente. Entonces él va a establecer dentro de ese ejército que va a manejar, va a establecer ahí la posibilidad de que cualquier americano de cualquier condición social que sea, de cualquier raza que sea, pueda ingresar a ese ejército, pueda ascender por méritos, por méritos. Entonces la democracia por primera vez, eso es muy interesante, se va a establecer en nuestra región en el ejército que dirige Bolívar. Ahí está la democracia, la verdadera democracia. Entonces no está en ninguna otra parte, y lo dicen algunas cartas, aquí está la democracia. Están creyendo que está entre los diputados, están creyendo que está entre los electores, que a veces se compran. No, 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 la libertad y la verdadera democracia está entre los ciudadanos. Ahí cuentan alguna vez en el llano cuando estaba Bolívar, él a veces se sentaba, hacía sentar a sus invitados y a sus estados mayores en unas mesas largas, las cuales más o menos que habían 40 personas, ¿no? Pues de repente pasa un llanero de esos a caballo y con una lanza se lleva una presa de pollo, ¿no? Entonces Bolívar lo hace llamar, dice, mire, eso no se hace. Uno debe sentarse a la mesa, debe aprender a coger los cubiertos, debe hacer esto, debe hacer lo otro. Entonces él educa también a estos personajes que llegan semibárbaros, los educa también. Y esos mismos personajes van a ser los que le van a dar la victoria en esta parte de América, en la América tropical, ¿no? Hay unas cartas de Morillo al rey, unos informes del general Morillo al rey de España que le dice, mire, hemos tenido más muertos por las enfermedades tropicales, por las llagas, por el paludismo, que por las balas del enemigo. Esto es terrible, esto está todo encenagado, esto todo es, por donde uno vaya se hunde, no se puede marchar para ninguna parte, esto es absolutamente espantoso. Y tenemos al frente a esos llaneros que ni siquiera van vestidos, van desarrapados y todas esas cosas, y no se enferman, no les da nada, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que comer carne prácticamente sin sal, no tenemos alimentos, acaban las medicinas que llevamos, esto es pavoroso este invierno acá. Y Bolívar, que había estado en Guyana y que se ha aclimatado a toda esta situación, decide que con esos llaneros va a ser la independencia de Venezuela primero, y con algunos granadinos la va a hacer primero. Es cuando tiene el famoso incidente con Castillo y Rada y con el sargento Santander en ese momento. Él les pide que lo acompañen a Venezuela. Va con un grupo pequeño de hombres, la mayoría de momposinos, de las 9 familias de Mompox y algunos de sus empleados. Y Santander y Castillo le dicen que no. Yo creo que no hay que juzgarlos. Ellos no veían posibilidad que un grupo tan pequeño, un puñado de hombres, pudieran liberar, ni mucho menos la capital de Venezuela, con esto preparado, un ejército organizado, con artillería que tenía Venezuela. Entonces, Bolívar dice que va a fusilar a Santander, pues, o me sigue o lo fusilo, pero finalmente no lo fusiló. Entonces, ni Castillo y Rada ni Santander siguen con él. Llega allá, consigue algunas victorias, pero finalmente se encuentra con una situación insostenible y le toca cambiar de plano. Después lo vemos allá en Guyana. Él ha entendido algo muy interesante de Miranda, pero aprendió muchas cosas de Miranda. Miranda siempre andaba con una imprenta. Miranda siempre andaba con una imprenta en la cual estaba produciendo libros, produciendo memorandos, produciendo cosas periódicos. Entonces, con ese hombre extraordinario, de esa inteligencia, también de una capacidad enorme que era Francisco Antonio Sea, van a tener un periódico ahí en Guyana, donde va a estar exagerando todas las medidas que toma, los triunfos que toma, la situación que tiene, exclusivamente destinado al exilio venezolano en el Caribe, pero sobre todo a los ingleses para que Inglaterra lo apoye. Entonces, por eso hace un periódico en inglés.
Fuera de eso tiene eh, el abate Prat, lo tiene allá en París, que él lo financia de su propio bolsillo para que haga elogios de lo que él está haciendo, para que el día que se cree Colombia haga un TVU en París. Y tiene agentes en todas partes porque Bolívar tiene conciencia de que la cosa es internacional y siempre está tratando de halagar también a los ingleses. Y sobre todo en el manifiesto ese, pues volvemos cada cierto tiempo al manifiesto, porque ahí plantea su programa, es un poco el programa que va a seguir. Él dice que esta guerra no se gana sin el concurso de militares extranjeros, de una legión extranjera, porque los buenos y queridos criollos que nunca han portado un arma, que de repente se ponen un uniforme y salen a pelear sin estar organizados, sin estar disciplinados, corren el peligro de caer a manos de las tropas españolas, estaban muy especializadas. Entonces, él va a crear la famosa Legión Británica. Muy sencillo, como Inglaterra le ha ganado la guerra a Napoleón. Ustedes saben que Napoleón ingresa en 1808 a España y las tropas de Napoleón salen en 1811 de España. En ese tiempo casi no hubo ningún levantamiento en América ni nada. Es decir, eso fue después, a partir de 1810 ya, pero se inicia la toma de España, no hubo un gran levantamiento contra la monarquía, ni mucho menos. Las cosas siguieron más o menos relativamente como antes, hasta que se quedan las juntas famosas de las que hemos estado hablando, y ya al principio era un cambio sustancial. Entonces, Bolívar lo tenemos ya, a mí que he tenido que ver con la prensa algo, que he escrito toda la vida, él va a estar escribiendo, produciendo, creando periódicos, promoviendo otros. Es decir, en el mundo de las ideas, en el mundo de las tesis, en el mundo de la propaganda, es obviamente el primer propagandista político que hubo acá. Desde luego, por ejemplo, la lucha en Argentina es totalmente diferente, porque así como Inglaterra le ayuda a Miranda con una expedición que vaya a Caracas, a ver si logra liberar a la capital general de Venezuela, en Argentina más bien hacen lo contrario. Es la doble política de las potencias, algo normal. Allá mandan un ejército de más de 10.000 hombres, barcos de toda clase, gente muy preparada, muy capaces, para tomarse Buenos Aires, mientras están ayudando para liberar aquí en esta esquina de América a Venezuela. Entonces vemos cómo tienen doble política. Entonces no nos asombremos de que a veces Bolívar también tenga doble política, porque a veces hay que tener un as en la manga en estas cosas internacionales. Entonces los ingleses fueron derrotados en Argentina. No tuvieron problemas porque en aquella época en Argentina muy poca gente hablaba inglés y no podían ni comunicarse con las personas allá. Entonces, aunque hubo un desfile por Buenos Aires con las banderas desplegadas, tambores y tal, y las muchachas aplaudían a los ingleses, de todas maneras, Inés y otros los sacaron de ahí. Los obligaron a irse a capitular y a devolver las banderas que habían tomado. Entonces vemos cómo las potencias tienen doble política. Pero Bolívar va a seguir insistiendo en Inglaterra, porque, entre otras cosas, muchos libros de historia que he visto por ahí critican que Bolívar tenga esa amistad por Inglaterra, ¿no? Y es sencillo, Inglaterra era una de las más grandes potencias del mundo en ese momento y era uno de los grandes compradores de las materias primas que se producían acá. Y entonces se quiere tener con ellos una buena relación porque además como están lejos, consideraba que les era muy difícil dominar esta parte tropical del continente. Recordemos que Caballero y Góngora llevó escoceses alguna vez por allá a Santa Marta y eso muchos murieron de enfermedades endémicas y otros no resistieron el sol tan terrible de la región. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bolívar había planteado, como les digo, la necesidad de hacer un pacto con aquellas fuerzas militares importantes y por eso toda la Legión Británica. La Legión Británica fue decisiva en la libertad de Venezuela y en la libertad de Colombia. Es decir, la Legión Británica, hay que ver en Carabobo cómo mueren los jefes de la Legión uno tras otro. 6 comandantes mueren uno tras otro y se entregan su vida con un
valor, pero algo extraordinario, ¿no? Lo mismo se puede decir de los militares ingleses en las batallas de la Nueva Granada, ¿no? Cómo arriesgan su vida, arriesgan todo, con esa disciplina, con ese valor, con esa tenacidad por la libertad de la Nueva Granada. Y la improvisación. Bolívar, cuando ve que no puede tomarse a Venezuela con las tropas que lleva, pues resuelve que es mejor devolverse, cruzar la cordillera. No son sino 150 kilómetros a pie y a caballo, desde donde él estaba hasta llegar a cruzar la cordillera hacia la Nueva Granada, y se los lleva por la parte más pendiente, por la parte más fría y más dura del camino, donde mueren muchísimos llaneros, pero era por ahí por donde podía llegar el factor sorpresa. Entonces, vemos a este hombre tomando esas determinaciones. Ahí es cuando algunos lo comparan con Aníbal, con César, con los grandes comandantes de la historia, por la iniciativa que tuvo, la audacia que tuvo, el valor impertérrito metiéndose por esos lugares, por esas zonas donde nadie había osado jamás cruzar, y él lo hace y cae sobre el Barreiro. Acabamos de conmemorar muy solemnemente eso. Eh, a algunos se les olvidó mencionar en la batalla de Bolívar, en la batalla de Boyacá, Bolívar, estos olvidos que a veces pasan. Pero para eso está la academia y están los historiadores para recordar que pues nada de eso habría sido posible sin Bolívar, ¿no? Eh, y recordarles a aquellos que están demoliendo estatuas y atentando contra los símbolos de la colombianidad y de la América, las hazañas de Bolívar por la libertad, ¿no? Eh, Sin Bolívar, obviamente, él es el que teje todo esto de la libertad americana, ¿no? Que Miranda ya no podía porque Miranda va a morir en una prisión. Miranda había querido eso, hacer eso desde el Mississippi hasta Tierra de Fuego y tener un primer ministro con dos incas en el Perú y de ahí mover todo. Pero Bolívar le toca hacer las cosas de una manera realista, ¿no? Hacer las cosas de una manera práctica y de acuerdo a los recursos que él tenía. Entonces se va a tomar a Bogotá y después viene la famosa, tiene que ir a Venezuela, tiene que ir a Angostura. Angostura había dejado gobernando a Sea, o sea, le han dado prácticamente un golpe de cuartel Mariño, ¿no? Y allá estaban muchos en contra de él, amigos de él, pero que estaban en contra. Había peleado con Montilla, estaba Bermúdez en contra, tenía muchos líos con ellos porque cuando estaba lejos y no estaban bajo su influencia a veces se rebelaban. Pero cuando llega ya victorioso de la Nueva Granada, inmediatamente todos se animan y hacen un gran desfile, lo reciben prácticamente como un dios allá en Venezuela. Y en Angostura pronuncia ese famoso discurso del constitucional, donde dice cuáles deben ser las instituciones, donde pide un Senado hereditario, pide una serie de cosas importantísimas, una presidencia vitalicia, todo esto. Pero ya los juristas, los políticos, ¿no? Recordemos que él había tenido todos los poderes, los había encarnado. Era general en jefe, comandante supremo, mariscal, todos los títulos los tenía para mandar en la guerra, mandar en la paz, tanto en la Nueva Granada como en Venezuela. Pero él renuncia a esos títulos. Va a Angostura a renunciar. Ustedes son los que deben mandar. Yo quiero este tipo de reuniones, ustedes pueden decidir, ¿no? Pero sobre todo, ya lo había dicho en Caracas, cuando ganó la batalla de Carabobo, dijo, nació Colombia, fue lo que dijo. Y en Angostura, pues hace aprobar con Colombia, ¿no? Eh, Santander tenía una región del llano donde obviamente le acreditan unos diputados de allá, acreditan también otros diputados de la Granada, y se crea pues simbólicamente Colombia. Y se establece que va a haber un congreso en una ciudad equidistante entre Bogotá y Caracas, y esa ciudad equidistante hasta cierto punto es Cúcuta, una villa, ¿no? Y la Villa Rosario de Cúcuta. Y allí se va a hacer el famoso Congreso de Cúcuta, que
el cual se celebra, pero de poco se conmemora. Bolívar va a plantear ahí la necesidad de la Gran Colombia, porque él, antes de que se avanzara y se desarrollara la geopolítica, ya tiene una visión geopolítica del mundo. Él cree que hay que unir grandes extensiones territoriales similares, ¿no? Y con ellas hacer una potencia en esta región, ¿no? Entonces, por eso plantea la Gran Colombia y convence a las gentes que tenían un criterio parroquial, no era que fueran enemigos de una unión grande, pero que era un criterio parroquial en donde lo único que les interesaba era el cabildo, el negocio, la política como negocio, ¿no? Él tenía una visión mucho más grande, más amplia que esa visión pueblerina del poder. Entonces Bolívar se extiende para que comprendan lo que debe ser Colombia. Y después va a culminar la libertad de Venezuela y allá pues vamos a ver a Girardot morir por la libertad, a ver cómo lo entierran en el Panteón, con todos los honores, con todas las cosas, para que los venezolanos admiren el valor de los granadinos, y hace el estallido de pólvora allá en su hacienda de Ricaute, uno de los grandes héroes de América, y todas las cosas que ha dado su vida por la libertad. Todo esto hace parte de la propaganda, hace parte del quehacer político y de la formación, porque a Bolívar le toca formar al pueblo, entregarle los valores al pueblo, crear los símbolos para la unión de la Nueva Granada y Colombia. Pero resulta que en la Nueva Granada los grandes personajes se habían muerto, solo quedaba Nariño, que acababa de llegar por Venezuela, llega y entra, va a parar a Cúcuta. Bolívar lo hace nombrar a que presida el Congreso allá de Cúcuta, y Nariño tiene algunos problemas ahí con algunos delegados que son adictos al nuevo juego político en el que está incluido Santander, desde luego con gran influencia, y terminan haciéndole un debate diciendo que él se había ido para España no preso, sino se había ido de turista, que se había gastado unos dineros de los que manejaba, de los diezmos y todas esas cosas. Entonces pronuncia Nariño, como todos lo sabemos, el más grande discurso quizás para muchos que haya pronunciado en un congreso granadino, en el cual demuestra su inocencia, transparencia, todo lo que ha hecho por la libertad. En algún momento dado les dice a los delegados que hay ahí, mire, demuestra las llagas que llevan los tobillos, es decir, cuando yo estaba encadenado, sufriendo, padeciendo por esta patria que ustedes me ignoran mis merecimientos, yo ya sufría por ella y usted no había ni siquiera nacido. Y así los va deshaciendo de sus infundios y sus cosas, este hombre grandioso, pero tiene un incidente con una dama, la viuda de un general, y eso lo comentamos acá, y eso le crea un mal ambiente en el Congreso, pero además está enfermo, se hincha sus miembros, padece algunos malestares graves, pero resuelve abandonar el Congreso de Cúcuta, y más tarde dará una gran batalla cuando Santander está en el gobierno, con un periódico sensacional que llamaba Los Toros de Fucha, porque él vivía en una hacienda en Fucha, iba a demostrar todos sus quilates intelectuales, enfrentándose a Santander. Desde luego con el que tiene rivalidades, y eso no nos debe asombrar, las rivalidades son normales en política, las rivalidades son normales entre un bando y otro, y obviamente Nariño representaba a la vieja aristocracia granadina, y Santander representaba los nuevos políticos en ascenso que han estado becados en San Bartolomé, de las cuales él es uno de los más importantes. Va a haber otros ahí de los bartolinos que van a preparar a los funcionarios que iban a trabajar para el rey, van a ser los más leales al rey. Entonces ahí aprendían derecho, aprendían ciertas normativas con el nuevo plan de estudio que ha traído Moreno y Escandón aquí en América. Bolívar no pertenecía a esa escuela porque Bolívar se ha dedicado con preceptores personales, los mejores en Venezuela, y sobre todo Bolívar la cultura la había adquirido a través de los libros. El libro es el mejor amigo del hombre. El que lee libros, el que inventa las ideas que traen los libros y lo sabe escoger y se lo saben brindar sus asesores intelectuales, pues ese hombre está al otro lado. De Bolívar, la cultura que tenía, lo que asimilaba, ¿no? Lo que conocía a Montesquieu, lo que conocía a Rousseau,
sin que fuera un seguidor servil de Rousseau, como dicen muchos de los que hablan de Rousseau y su profesor Rodríguez. No, Bolívar no creía que el cuento que le había echado las casas a los europeos de que el hombre salvaje nacía bueno aquí en esta América y la sociedad lo corrompía. Ese buen salvaje que figura tanto en ese libro del venezolano Rangel, libro estupendo. No, Bolívar conocía la realidad, él dialogaba con la gente, él hablaba con la gente. Él, cuando se entrevista con el Negro Primero, uno de los guerreros realistas más importantes que han capturado, ¿de por qué se fue con los españoles? Preguntaba, mirándole a los ojos por un instante, porque Bolívar generalmente al interlocutor no lo miraba a los ojos, como lo han dicho muchos de los que lo trataron, y le dice el Negro Primero, por codicia. ¿Cómo que por codicia? Le dice Bolívar, sí. Porque yo veía que muchos de los del pueblo se iban a luchar con los realistas y regresaban con bolsas de oro. Yo dije, no, yo tengo que conseguirme una bolsa de oro, yo estoy descalzo. Entonces, él decía eso. Entonces Bolívar decía, hay que pagarles bien a los soldados, hay que compensarlos, hay que darles respetabilidad, hay que darles instrucción en esa escuela de la vida que se había convertido en el ejército. Recordemos que de ahí salen personajes importantísimos para la historia de Venezuela, para la historia nuestra, que era el mismo país, ¿no? Un general Rafael Urdaneta, un hombre que recorrió todos los campos de batalla de Venezuela, de la Nueva Granada, un Montilla, que era un personaje extraordinario, que fue educado en París, dos hermanos que eran miembros de Bolívar, ¿no? Un Sublet, por ejemplo, que ha cumplido un papel extraordinario, que estuvo en todas las campañas de Bolívar, que después era presidente de Venezuela, un Anzoátegui, que fue el factor clave en la batalla de Boyacá, ¿no? Y así numerosos y numerosos personajes de todo tipo, ¿no? Inclusive un general Massa que algunos otros, bueno, no, Massa era un gran militar, un hombre valioso con un gran sentido del humor, pero un hombre extraordinario también. Entonces, Plazas, que se enamora de una de las muchachas que más quería Bolívar, Plazas, que va a morir y todas esas cosas, era un personaje valiosísimo también, que tuvo un valor ejemplar, ¿no? Había estado con Sucre también, y había cumplido un papel importante en las negociaciones con los españoles. Y ya que hablamos de Cúcuta hace un ratico, recordemos que estando en Cúcuta, Bolívar y Oleri, hay un pequeño desfile militar y pasa Sucre en un caballo. El caballo era corcoviado, como tenía un problema en una herradura. Y, ¿quién es ese mal jinete? Le dice Oleri a Bolívar. Le dice, ese es nada menos que el general Sucre. Sucre fue general a los 23 años, 22. Ese es un hombre que tiene las condiciones de Santander, las condiciones de Urdaneta, las condiciones del otro, como militar, como hombre de Estado, y ese es el único que un día me podrá rivalizar a mí en la gloria, le dice. En ese momento es muy importante, ese hecho y otros más que hay por ahí en esos días, Bolívar ya se enfrentaba a un nuevo problema estratégico, geopolítico, militar. Es que ahora ya no va a ser guerra de guerrillas. Murillo en Venezuela resolvió hacer guerra clásica y acabar con los jefes realistas guerrilleros que habían ensangrentado tanto el país por fuera del fuero militar y de las leyes de la guerra. Y eso en parte lo perdió, ¿no? Y Bolívar ya no piensa en Páez y en estos llaneros, estos personajes para hacer la guerra de guerrillas, sino que considera que en el Perú hay ejércitos reales importantísimos, y allá va a ser una guerra de tipo clásico. Y él sabía que Sucre había sido jefe de Estado Mayor de Miranda, ¿sí? Y además era formado en la escuela militar española, ¿no? Que era muy buena. Entonces, Sucre es el hombre que, bueno, no pierde en una batalla en su historia militar, ¿no? Una batalla y eso porque Mijares, su profesor español, que se ha pasado a las filas de independencia, persigue a unas personas por Ecuador, a unos adversarios, a unos realistas, y caen en una trampa y pierde parte de su ejército en Ecuador, pero del resto todas las batallas de Sucre fueron batallas victoriosas como estratega, asombroso realmente, muy capaz. Entonces Bolívar ya está pensando en liberar Ecuador, Quito que se llamaba, y liberar el Perú. Él tiene muchas noticias de lo de San Martín. Más adelante se va a enterar que San Martín ha perdido un poco el apoyo de las Provincias Unidas, pero Chile, que ha conseguido por sí misma su libertad,
le va a dar apoyo para liberar al Perú. Entonces, después se entera del desgaste de las tropas de San Martín en el Perú, de que no le va tan bien, y comprende que le toca actuar porque si Perú cae en manos de los realistas de Nuevo Lima y todo eso, eh, Ecuador también. Mientras Bolívar está en estas, sin conocerse, Manuelita Sáenz está con su marido, el doctor Torne, algunos dicen que no era doctor, eso es lo de menos, está allá en Lima y es íntima amiga de la amiga secreta, porque San Martín ha dado a guardar en secreto todas estas cosas de San Martín. Y entonces ella, cuando San Martín da una condecoración, tal es condecorada con la Orden del Sol en Lima, porque es muy querida, casada con inglés, todo el mundo la aprecia, una mujer muy simpática, muy agradable, y está al tanto de todos los secretos de la política limeña, ¿no? Lima era un pequeño país, París en América. Lima tenía el mayor número de nobles, el mayor número de carruajes. Era una ciudad riquísima, es decir, Caracas o Santa Fe, Bogotá, eran aldeas comparadas a Lima en aquel entonces, para hablar con entera franqueza. Lima era no una ciudad grande, era una gran ciudad en aquel entonces. Había producido uno la vida, nada menos un tipo que va a tener un de los más destacados que ha habido después en España, en la vida intelectual. Y hay muchos otros personajes, inclusive, que influyeron en la visión jurídica del Imperio Español. Entonces, Manuelita, cuando Bolívar y Sucre y sus tropas van hacia Quito, y Sucre libera Quito, da la batalla de Ayacucho ahí en un volcán. Eh, Batalla que, por cierto, Bolívar era a veces muy humano, demasiado humano. Entonces Bolívar se preocupa, porque él sabe, está obsesionado con la gloria y con su imagen, se preocupa que de repente, de improviso, ese triunfo de Sucre opaque un poco eh, las batallas que él libra en el Cauca con Basilio García, con Obando, con esos personajes realistas, y le dice en una carta a Santander: caramba, yo creo que este triunfo mío acá ha sido superior al de Sucre allá en Ayacucho, no sé qué, no sé cuánto. Eso es humano, porque él tenía mucha conciencia de que él debía ser el centro de todo. Él le dice una vez a Páez: no se olvide que yo soy como el sol, que irradia energía. Yo soy como el sol para ustedes, yo soy el que los he hecho generales, yo los he hecho personajes a todos ustedes. Pero Sucre era un monstruo para la guerra y tal. Es un momento de Bolívar en que hay unos ciertos celos, los hubo también en la campaña del Perú, con mucho cariño, con mucho afecto, y es normal también una cosa de eso. Porque Bolívar amaba la gloria ante todo y él quería eh, ser el máximo en ese campo, y por eso exponía la vida, exponía su fortuna, exponía todo, y quería ser siempre el primero. Esa es una de las condiciones del gran caudillo, el César, que era lo que era en realidad. Entonces Bolívar llega a Quito, pero ya a Quito recibe a Sucre con un abrazo, lo felicita, se emociona. Cuando se enteró, además se emocionó muchísimo cuando se enteró del triunfo de Sucre en Ayacucho, estaba una conmoción espiritual, y entra con Sucre en un desfile a Quito, a la ciudad de Quito. Y Manuelita estaba ahí en uno de esos balcones, una ciudad muy bonita, muy colonial, y de repente lanza un ramo de flores con muy buena puntería y le cae a Bolívar. Todos sabemos esa anécdota. Bolívar la mira, quedaron electrizados el uno al otro en ese momento. Después el doctor Larrea se la va a presentar y Bolívar le encantaba el baile, le encantaba bailar, tomar unas champañitas, baila con ella y hablar. Bolívar hablaba y oía, sabía oír, pero él hablaba con cualquier persona. Él hablaba con el campesino, él hablaba con el hombre rudo, él hablaba con el talabartero, él hablaba con el negociante, él hablaba con el español, con el diplomático, con todos, ¿no? Un hombre muy atento con todos los seres humanos. Entonces ella le cuenta cómo era la vida política de Lima, cuál era la verdadera situación de San Martín. Y por Manuelita, cosa que la mayoría de los biógrafos no se han dado cuenta, es que Bolívar se entera de la situación casi desesperada en que está San Martín en el Perú. Entonces se entera también de que si San Martín se toma Guayaquil, que era el proyecto que tenía el Perú, de tomarse Guayaquil y Panamá y hacer una nueva república ahí, pues obviamente
la Gran Colombia se va a debilitar en grado superlativo. Entonces va a tomar la decisión sin informarle al vicepresidente. En algunos de esos mensajes Bolívar le había dicho que de pronto si hay que violar la Constitución hay que violarla para cuando es para algo grande o para salvar la patria. Él no tenía ese tabú frente al orden constitucional que hemos tenido. Entonces, sin permiso del Congreso, que había creado en un artículo había creado que el jefe, comandante supremo de las fuerzas colombianas, tenía que ir al Congreso casi que para ir al baño. Entonces, él ordena que Sucre se tome Guayaquil. Pero Sucre, que es un militar, pero que había firmado el armisticio también con Morillo, que era la regularización de la guerra, allí está Almedo, todos estos personajes que han logrado independizar un poco de Guayaquil, entra en negociaciones con ellos y sin guerra, sin disparar, se va a lograr incorporar a Guayaquil, a Quito, o sea, a la Gran Colombia. Eso va a determinar que cuando llegue San Martín, que es el gran interrogante, ¿a qué iba? Él iba a eso, a tomarse Guayaquil. Él tenía un apoyo también de barcos, militar, ¿no? Y tenía mucha simpatía ante algunas personas de Guayaquil y como les digo, era unir esas ciudades costeras que tenían un proyecto interesantísimo, ¿no? Pero Bolívar aborta eso porque él tiene otro proyecto muy diferente. Y así se incorpora Guayaquil a Quito. Y luego con los recursos de Quito en gran parte, comparte los recursos de los pastusos que tenían dinero, eran ahorrativos, tenían buenos negocios, y algunos los van a llevar al frente, se van a ir a la guerra por la liberación del Perú. Esto, bueno, hemos hablado de las hazañas pasando las cordilleras acá, pero imagínense ustedes lo que es pasar esas cumbres del Perú, donde algunas hay nieves perpetuas, todas estas cosas, donde cuentan que algunos se quedaban ciegos porque les sangraban los ojos y con el sol no podían ver nada, y algunos sufrieron daños irreparables en la vista, donde Sucre tiene en un momento dado que con trapos, restos de las camisas, cubrir las cerraduras de los caballos para que no hagan ruido y así tener un factor sorpresa para combatir, ¿no? Entonces, allá en ese corazón de América, es el Perú, donde estaba el más gran imperio de América, donde estaban los incas, ¿no? Se va a definir la famosa batalla por la libertad de América, donde es una guerra clásica, hay grandes generales de ambos lados, del lado español hay verdaderos hombres valiosos fuera del Lamar y de muchos otros, ¿no? El general Valdés es un hombre extraordinario, uno de los más capaces militares de España, y ahí se libra la ruptura del imperio español, en que Sucre va, la mano derecha de Bolívar en ese momento, va a aniquilar las fuerzas españolas. Pero Sucre tenía un gran sentido del honor, de la caballerosidad, y él no odiaba a los españoles, ni mucho menos. Él les da toda clase de desventaja, les devuelve sus espadas cuando se rinden. Les quiere salvar la dignidad de ellos porque los respeta como militar que es. Entonces, ahí es cuando entendemos también cómo el militar, y que esos ejemplos de Sucre y de Bolívar forman a los militares. Tienen algo que se llama caballerosidad, algo que se llama dignidad, decoro personal, ¿no? Y un sentido del honor importantísimo, que es el que se ve en Ayacucho. Hay gente que dice, hombre, pero ¿por qué no degollaron a todos los españoles? No, nada de eso. Todo lo contrario, tenemos que sembrar el respeto, ¿no? Pero por desgracia, en otras partes de América, si se va, como en una parte de América se libra una guerra de guerrillas, se va al degüello contra los españoles. Y entonces se va a crear una situación tan tirante entre España y América que contra lo que Bolívar quería, que era que se reconocieran ambos países, no se va a lograr. Así como Inglaterra y Estados Unidos al poco tiempo, a los meses de la guerra de independencia, ya tenían relaciones de nuevo, nosotros tardamos hasta la época de Rafael Núñez, que es el hombre que se esfuerza por establecer las relaciones con España,
separados de España, de la madre patria, que en realidad se había librado una guerra por circunstancias muy especiales, porque el ideal habría sido que en nuestra América la libertad se hubiera conseguido como se consiguió en Brasil. Brasil no hubo guerra de independencia, en Brasil en un momento dado los Braganza entendieron que en cierta forma Brasil estaba maduro para gobernarse, entonces estableció una república, ¿no? Brasil, no olvidemos, es el único país que ha manejado la política de Brasil y de Europa, porque manejaba Portugal desde allá, y que se expande por todas partes, eh, por toda América, se va expandiendo, y Bolívar pensaba contenerla, porque Brasil estaba dentro de lo que se llama la Santa Alianza, y él siempre tenía el temor de que un día Brasil agrediera a otros países vecinos, pero bueno, por fortuna eso no ocurrió como lo pensaba. Entonces Bolívar pasa 7 años más o menos en Lima, deja en Bogotá a Santander. Santander es el vicepresidente. Bueno, y Santander, que en algunas oportunidades había sido tan decisivo para Bolívar, lo había acompañado en tantas gestas, sobre todo en la Nueva Granada, pues, como decía por ahí alguien, se sienta en la butaca presidencial y lo pica la ambición, ¿no? 7 años tomando decisiones, otorgando contratos, persiguiendo a unos. Él sigue una norma de Maquiavelo. Bolívar estaba canjeando a Barreiro por unos prisioneros americanos y Santander decide fusilarlo. Fusilar a Barreiro, a todos sus compañeros, varias docenas de compañeros los fusilan. Bolívar no puede hacer nada en ese momento porque el único en que confiaba en ese momento para darle el poder, que tenía la inteligencia, la capacidad y toda la autoridad, era Santander. Entonces le toca respaldarlo. Y se entera de muchas de las cosas de Santander también. Y en alguna oportunidad está Nato Grande, están jugando tresillo. De repente Santander va al baño y Bolívar se ríe y dice: bueno, voy ganando, por fin me ha tocado algo del empréstito. Era un chiste, desde luego, ¿no? Y obviamente esto no, parece que Santander, según dice un sobrino de Bolívar que cuenta la anécdota, oyó cuando salía del baño la cosa y pues no le gustó para nada. Pero sí, Santander había manejado el empréstito con SEA, y hay unas cartas de SEA donde le dice que porque prácticamente están pactando un matrimonio de la familia entre los dos, pero SEA, que también lo han acusado del problema del manejo un poco ligero de esos fondos, en realidad le tocó, tuvo grandes problemas para dejar esos dineros, tuvo grandes gastos en Europa, y era un hombre eminente y seguramente lo que gastó, lo gastó para cumplir una buena misión, para tener un carruaje, para poner el escudo de Colombia. Colombia no la conocía nadie. Abate Prada había logrado dar un Tedeum en París diciendo dónde quedaba Colombia, pero es una cosa nueva. Y desde luego había el sombrero Bolívar allá en París que usaba la gente del estilo Bolívar, pero esto era todo nuevo, todo novedoso y la gente apenas se estaba enterando. Entonces, por eso Bolívar tenía que hacer un ejercicio diplomático con personas como Fernández Madrid, como una serie de elementos jóvenes que él trató de que impulsaran el buen nombre de Colombia en el exterior y en todas partes. Pero esos 7 años en Lima, el general me preguntaba la otra vez: ¿usted cómo ve eso, los 7 años de Bolívar? ¿Por qué no se vino antes? Porque había un pequeño problema en aquella época con las comunicaciones, con la situación geopolítica de estos países, que donde estaba Bolívar se le sometía a la aristocracia, se le sometía a la clase dirigente, los militares, todos se le sometían, ¿no? Pero cuando salía había levantamientos, había anarquía, había caos, había las ambiciones llevan a rivalidades entre todos. Entonces, a pesar de que Bolívar les da constituciones, la constitución de Bolivia escrita por él para Bolivia, la acoge también el Perú, ¿no? A pesar de que el Perú, las más grandes manifestaciones de afecto por Bolívar que se han dado casi en América se dieron allá. Pero se va y entonces surgen el uno, que porque Bolívar estuvo con la señora Adela, aparentemente, no hay una seguridad, pero dicen que con esa señora, una vez llegó Manuelita por sorpresa al Palacio de la Magdalena y encontró unos arcillos y se pone a
con ella y tal, ¿no? Entonces ese general no lo va a querer, va a ser presidente del Perú, va a declarar una guerra a Colombia con otros, con Camarra también. Entonces, cuando viene hacia aquí, hacia la Nueva Granada, a recuperar el poder, ¿no? Se produce un levantamiento en el Perú, instigado por, ahí sí se sabe que por Santander, de Bustamante, ¿no? Y llega, tenemos las noticias de nada menos que de Restrepo, ministro de Santander y de Bolívar, donde cuenta que Santander había dicho que si Bolívar llegaba a Bogotá, él organizaba una guerrilla con Obando y López para combatirlo, ¿no? Entonces, son situaciones nuevas de quienes han estado unidos para lograr una libertad con sus rivalidades, con sus ambiciones, con todo, pero que ya cuando se instaura la República, de repente dicen, bueno, ya no necesitamos al héroe, ya hemos tenido, lo hemos seguido en muchas cosas, ya es el momento de que nosotros manejemos esto. Entonces, se da una situación muy especial que está relatada en una carta por el doctor Miguel Peña, el jurista venezolano tan importante, a Bolívar, donde le dice que Santander tiene las arterias, la sangre de Maquiavelo, que es un hombre terriblemente peligroso, que va a estar contra él, que está asusando a las gentes en Venezuela contra él, instigando a Páez y al otro y esto y tal. Una carta que se corresponde a los hechos, ¿no? Pero que debemos entender que también Santander está dentro de las corrientes anímicas y políticas de la Nueva Granada, donde realmente también hay algunos que quieren gobernar ellos y que quieren su patrecita, su parte de parcela. Lo mismo pasa en Venezuela con Páez y otros generales que habían participado en toda esa guerra de muerte, todos esos monagas, todos estos personajes terribles que hay allá, que quieren su patrecita, es decir, no quieren la Gran Colombia. Y Bolívar se viene del Perú por esa razón, por defender la Gran Colombia. Y por esa misma razón llama a Sucre, que Sucre había abandonado la presidencia de Bolivia, por poco lo matan, y les dejó el país organizado y se fue a Quito, donde estaba su esposa, y de allá lo llama Bolívar a presidir el Congreso Admirable, famoso. Y hay una carta por esos tiempos entre Sucre y Bolívar en que Sucre le dice, obviamente, que de repente les va a tocar hacer con Páez lo que hicieron con Piar. Ustedes se recuerdan, Piar fue fusilado por Bolívar, por desertor, por desobediente, una serie de cargos militares que llevaban a eso, siendo Piar un hombre que había tenido mucho valor, había jugado un papel formidable en la causa de la libertad, pero también había cometido excesos, fusilado a una serie de españoles sin órdenes sumarias ni nada también. Entonces lo fusila, quizás para ejemplarizar a todos los rebeldes, porque eran muchos los rebeldes generales que había a veces contra Bolívar en Venezuela, que no creían en él, que iba a ser derrotado. Entonces lo fusilan precisamente en Angostura, lo que se llama hoy Angostura y Fusilmapia. Entonces esa carta de Bolívar de Sucre a Bolívar es una carta muy diciente de qué sería lo que había que hacer. Pero en otra carta Bolívar a un pariente le dice, si yo quisiera poder orden de Venezuela me tocaría fusilar a medio de Venezuela. Y yo ya he fusilado más gente que Napoleón y no quiero seguir fusilando. Entonces Bolívar va a Venezuela. Como les digo, Peña cree que el que ha urdido esa enemistad con Páez en gran parte no en su totalidad. Las diferencias es Santander, que es un político, entonces él juega como el ajedrez. Bueno, vamos a ver la torre, vamos a ver el alfil, vamos a ver esto con este peón. Lo que es evidente es que Santander se ha acostumbrado al poder y quiere seguir ahí con él, quiere ejercerlo. Páez lo mismo, quiere ejercerlo. Entonces Bolívar se convierte en un estorbo, ¿no? En Quito quieren mucho a Bolívar y no se llega a eso, pero hay esas rivalidades con Bolívar. Entonces Bolívar tiene que irse hacia Venezuela después de llegar a Bogotá, ¿no? Y en el camino de rumbo hacia Venezuela se da cuenta de la situación económica precaria, muy mala en algunas regiones de Colombia, contrario a lo que le ha informado su vicepresidente,
creación económica era muy buena, que las cosas estaban muy bien, el desarrollo tal, no. Llega un momento que rompe relaciones con Santander y se lo dice por carta, porque considera que lo han estado engañando sobre cuál era la verdadera situación de la Nueva Granada, que era pésima en materia económica. Entonces, sigue hacia Venezuela, pero no olvidemos que Bolívar había leído a Maquiavelo. Bolívar siempre tuvo una legión que lo acompañaba, una guardia de comas. Si no lo hubiera tenido, lo hubieran asesinado muchas veces. Siempre la tuvo. Fue un honor para los que estaban con él y la lealtad para con él de estos que ponían en esa situación, que los exaltaba a ellos, era muy grande. Entonces Bolívar, además de eso, mueve los ascensos militares, mueve los cambios, mueve las decisiones. Entonces, en todas, aunque no manejaba los votos como Santander, los cabildos, en todas partes, los delegados, sí los ascensos y el mando que le iban a dar a un oficial, él lo tenía. Entonces tenía Montilla por allá por los lados de La Guajira, tenía Urdaneta por los lados de Maracaibo, tenía una serie de personajes muy importantes y muy leales a él en Venezuela también, para tener en cierta forma un poquito controlado a Páez, que era indomable. Entonces, cuando Bolívar llega a Venezuela, se encuentra con un Páez que prácticamente ya ha separado a Venezuela de la Gran Colombia. Entonces, toda su lucha va a ser una lucha diplomática, persuasiva, porque muchas de las victorias de Bolívar políticas son gracias a su don diplomático, a su habilidad, a su talento para conocer a los hombres. Entonces, Bolívar consigue lo imposible, que es que lentamente Páez, que era indomable, que tenía los generales más belicosos de Venezuela en ese momento, vaya poco a poco a rendirle pleitesía, a reconocer su poder. Cuando llega a Caracas, pues eso es una apoteosis, la llegada de Bolívar a Caracas. El pueblo obviamente no quería a nadie más que a él. Y allá Ferguson, que era su decán, pone presos a algunos de los adversarios de Bolívar, tranquilamente, ¿no? Ese Ferguson después va a dar la vida, la noche termina por Bolívar. Bolívar, en alguna circunstancia con Páez, le explica que él es el que lo ha hecho, él lo hizo general, gracias a él Venezuela es libre, gracias a esto y tal. Páez va entrando en razón, pero sabemos que está investigado también por el cónsul de los Estados Unidos, por algunas personas ya de las potencias que consideran que es mejor que se desintegre la Gran Colombia. De todas maneras, el arreglo al que llega Bolívar con Páez es un arreglo en el cual Páez acepta la autoridad de Bolívar, pero de hecho ya la República estaba escindida y ya él no aceptaba ninguna orden de Bogotá. Entonces va a quedar ligada a la autoridad de Bolívar. Y como les digo, Bolívar no quería pues hacer una guerra con Venezuela, que era su patria, sino llegar a una situación de inteligencia política con ellos. Entonces Bolívar va a regresar a la Nueva Granada, ya roto, como sabemos, con Santander. Después viene la conjuración septembrina, terrible. Es uno de los momentos más duros y más grandiosos de Bolívar. Es decir, le ha dado la libertad a la Nueva Granada. La guerra en Venezuela ha sido atroz, es decir, comparada con la Nueva Granada, la Nueva Granada fue un paseo. Y en esta Nueva Granada, donde tanto lo querían, donde lo habían recibido bajo palio en todas partes, donde había concedido tantos favores a tanta gente, se había tratado de ser un gran país y que había convertido en capital de la Gran Colombia, una aldea. De repente un día, muchos amigos cercanos a Santander y gente valiosa, gente importante, resuelven, con algunos aventureros desde luego, resuelven entrar a lo que llaman el Palacio Presidencial de la época de San Carlos, que era un antiguo convento de los jesuitas, muy posiblemente para asesinarlo. Es decir, de hecho mataron a Ferguson, mataron a otros ahí. En ese día todos estaban enfermos, estaban con una especie de gripe terrible, todos. El mismo Bolívar tenía, entre un balde, tenía los pies que lo estaban calentando, Manuelito, para que estaba resfriado.
le va a tocar tirarse por una ventana. Dice que se puso las botas de ella porque tenía los pies chiquitos también y se tiró por una ventana mientras ella enfrentaba a los atacantes, ¿no? Eh, Imagínese usted la sorpresa de Bolívar, el hombre que les había dado todo a la Marina, le había dado la libertad, de repente lo busca un disparo asesino, un puñal asesino, tiene que salir por una ventana donde gobierna y se mete al Camerín del Carmen con su cocinero, cocinero venezolano que estaba ahí, se meten juntos, estaba en camisa, resfriado, obviamente no le dio un paro respiratorio de milagro, porque el frío por allá, por esa zona que baja de Montserrat, entre Montserrat y Guadalupe, es terrible. Eh, eh, y por fortuna eh, las tropas amigas, los oficiales amigos de Bolívar salen inmediatamente, se enteran de lo que ha pasado, los disparos despiertan a toda la ciudad, ¿no? Y el general Pedro Alcántara Herrán, que va con otros militares por una calle, están preguntando, Bolívar, Bolívar, ¿dónde está? Tal. Aquí estoy, dice Bolívar. Entonces lo reconocen después de varias horas de estar inclusive mojados. Entonces lo llevan hacia a lo que hoy es la Plaza Bolívar y allá el pueblo de Bogotá quitaron jirones de su camisa, de todo. Todos lo llevaban, después como lo llevan en hombros al Palacio de San Carlos. Bolívar les dice en un momento, esta mañana, anoche me trataron de matar unos, de asesinar y ustedes me van a matar de la emoción, del amor que me están manifestando, de la solidaridad que me están manifestando. Bolívar con lágrimas en los ojos, es llevado hasta de Manuelita, a la que dice ese día, en ese momento, él siempre tiene palabras elocuentes en los momentos más cruciales y más difíciles. Y tú eres la libertadora, el libertador, le dice Manuelita, y realmente ella lo ha salvado, le ha salvado la vida a esta mujer extraordinaria, y cae en una silla impactado, no sabe qué hacer, la ingratitud, la vileza de todos esos que han ido contra él, y saber quién los instigó, cómo fue la cosa, quién pagó, ¿no? Eh, Hay una carta por ahí que sale en la primera edición de la historia eclesiástica de Grot, de la Nueva Granada, una carta en el apéndice, donde Santander le dice a la señora a la señora Ibáñez que vaya a hablar con el cónsul del Perú, que le dé unas monedas de oro. Eh, Tantos indicios, tantas cosas, pero no se sabe exactamente qué pasó, pero se sabe que sí hubo financiación también extranjera en ese momento, ¿no? Fíjense ustedes las cosas que pasan en Colombia. Eso que le pasó a Bolívar le pasa a un presidente corrupto en Haití en estos momentos con unos mercenarios colombianos, pero aquí le pasa con unos de las mismas tropas de Bolívar, o sea, unos traidores, ¿no? Debían haber sido todos fusilados. Después hay un consejo de guerra a cargo de Urdaneta y condena a muerte a Santander con la teoría de que era el autor intelectual. Santander se defiende, que él era abogado, dice que no tuvo nada que ver, que todos eran amigos de él, pero que esa amistad no da pie para que sea. Hay un tercer personaje que interviene ahí, Sucre, Pilar Jaramillo de Ángel y otros autores de mucho más atrás. Recuerdan que Sucre dice a Bolívar, mire, por su gloria no le conviene fusilar a Santander. Y si yo he servido en algo a la independencia y tengo algún motivo de agradecimiento, yo le pido que no lo fusile. En esto no pretendo sino despertar inquietud, despertar interés, y gustosamente me pueden rebatir, me pueden desmentir lo que yo diga, lo que quieran. Todo esto lo hago de muy buena voluntad, con ese ánimo pues de celebrar la gloria, celebrar la vida del Libertador y de sus capitanes más cercanos. Y desde luego toca hablar de las rivalidades y las luchas intestinas que hubo entre ellos, ¿no? Eh, Anécdotas sencillos como cuando General Urdaneta y Castillo Urraga resuelven modificar la ley para ser presidente en Colombia porque los del Rosario le habían hecho un saludo tumultuoso a Sucre y era muy joven, entonces cambian la edad, tiene que tener más de 35 años para ser presidente de la República. Lo único que comenta Sucre, caramba, no me preguntaron en Ayacucho cuántos años tenía cuando gané esa batalla para liberar a América. Cosas de estas
pero que como les digo son naturales. Aquí no vamos a hacer una narración contra el general Obando, con el general López o contra el mismo Bolívar, o contra no, los hechos que pasaron como pasaron, pero sobre todo lo que nos interesa destacar, esa creatividad de Bolívar en todos los campos. Por ejemplo, cuando está en Popayán, Bolívar tiene que, no hay metales para producir balas, sino lleva suficientes balas, entonces se encuentran unas sillas, unos clavos que le sirven para hacer balas, los decomisa, hace bala con eso, los fusiles que le han enviado, la munición no servía, tiene que acelerar sus caballos, entonces se convierte en empresario, las medidas económicas que toma, eso todo daría ya para una charla o para un escrito aparte, ¿no? Porque el problema con Bolívar es que su gesta es demasiado grande, demasiado gigantesca y tiene muchos visos y muchas características. Por eso yo quiero felicitar al doctor Miguel Santamaría, porque él ha dejado que cada quien muestre esas facetas distintas de Bolívar y de eso podemos tener enseñanzas para el hoy. La más grande enseñanza para el hoy es que necesitamos un Estado fortalecido, necesitamos autoridad, necesitamos legitimidad, necesitamos que este país marche por donde le digan sus grandes conductores y no que vaya a la deriva y que no se anarquice, porque si Colombia se anarquiza, se puede repetir la historia del Perú, se puede repetir la historia de Nicaragua, la historia de Venezuela, ¿no? Inclusive la amenaza a los talibanes, porque Talibán también, allá las drogas y los ejércitos fantasmales y peligrosos y las guerrillas están a la orden del día y aquí todavía siguen actuando grupos subversivos de todo tipo y este Estado en un momento dado con estas pandemias, con esta crisis se nos puede desmoronar. Entonces lo único que puede salvar es el ideario bolivariano, lo mejor que quedó de la doctrina de Bolívar sobre la autoridad, sobre la legitimidad, sobre unas elecciones limpias, sobre el decoro de los manejos públicos. Bolívar es un personaje que en Lima aprueban 1 millón de pesos euros para él y no lo recibe, ¿no? Gasta su fortuna para la libertad y para crear sus países. Ese ejemplo que encarna la sociedad bolivariana de acá y de todo el continente, en donde hay varios, debemos inculcárselo a la juventud, debemos mostrárselo a los políticos de toda Calaña para que vean lo que significaba Bolívar. Desde Ureo era un romántico, estaba el romanticismo en aquella época, estaba la exaltación de todos esos valores, pero en momentos de crisis, en momentos terribles, necesitamos que la exaltación de esos valores históricos que constituyen la esencia misma de la nacionalidad colombiana sean llevados al pueblo, sean divulgados entre el pueblo, entre los jóvenes, entre todo el mundo, porque no podemos apartarnos, así la academia sea un lugar aislado donde hablamos con serenidad y con calma, no podemos apartarnos de una realidad, estamos viviendo una de las crisis más grandes de nuestra historia. Entonces, en esta crisis, más que nunca, el problema de la vida de Bolívar es tan importante y por eso la idea del doctor Infante de llevar a Santa Marta, de crear en Santa Marta, de hacer una reunión cumbre importante sobre América, sobre Colombia, me parece extraordinaria. Ojalá que todas las sociedades bolivarianas se entusiasmaran y se hiciera un gran acto allá y se invitaran a los jefes de Estado, se hiciera una cosa grandiosa e importante para rescatar el orden y defender la libertad y la justicia en nuestra región. Muchas gracias, doctor Miguel. Creo que hemos llegado a un punto sumamente interesante en que tú haces un recuento de la historia muy completo y muy importante sobre lo que fue el camino de Bolívar. En realidad, pues, desgraciadamente eso no se conoce bien en el país. Solo los académicos y los historiadores pues tienen noticias de eso, pero en realidad es mucho lo que nos falta por investigar o conocer de lo que fue la gloriosa historia de nuestro libertador. Me parece que tú has hecho una magnífica exposición, extraordinaria, como magnífico historiador que eres en este país. Yo creo que de los mejores, mejores. De manera que te agradezco infinitamente la colaboración en el día de hoy y por consiguiente te invito a que nos sigas ayudando tan pronto puedas, porque tus ejemplares presentaciones son las que despiertan el patriotismo y el sentimiento de que debemos respaldar el pensamiento bolivariano, que es el que puede salvar al país. Muchas gracias, mi querido Alberto, por esta formidable exposición
que naturalmente la mandaremos a todos nuestros afiliados una vez editada, y de todas maneras quedas tú de primero en la lista de los grandes historiadores que nos han acompañado en esta dura batalla que hemos dado de la sociedad bolivariana para revivir el pensamiento y la gloria de nuestro libertador. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti una vez más y por la labor inmensa que estás haciendo, que es extraordinaria, porque tú comenzaste la labor de divulgar estas ideas de Bolívar, estos pensamientos de Bolívar, estos planteamientos de Bolívar. Entonces, tú ya estás en ese trabajo desde hace rato y estás convocando y estás moviendo a la gente. Y si logramos hacer mañana un acto en Santa Marta, ya con gente de otros países, que mejore un poco esta pandemia, mira, eso sería formidable. Y yo estoy seguro que Sarita Bello, que es tan querida y tan buena persona, nos acompañará en eso. Entonces, pensemos en esa meta que es extraordinaria. Claro que sí. Ya tengo cuadrado, incluye a varios historiadores para que nos ayuden en esa época final de diciembre, para que hagamos una cosa bien importante alrededor de la noticia dolorosa de la muerte del libertador. Y podamos hacer una cosa importante. Sin duda eso va a ser un éxito total. Pues claro, pero es que tenemos que mirar a ver hasta quién podemos traer. Yo creo que de las sociedades bolivarianas nos ayudaría lo mismo que de las sociedades históricas de los diferentes países bolivarianos. Y quién sabe si podamos lograr que funcionarios públicos importantes nos acompañen también, para que se den cuenta de que el pensamiento de Bolívar es la gran solución actual para los problemas que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos veremos dentro de 8 días y muchas gracias y les deseamos una feliz noche.